Bueno, saludos y bienvenidos a este seminario web. Hoy tenemos como invitado al licenciado Fernando Luna. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy coordinadora para Alcance Hispano y junto al doctor, al licenciado Fernando Luna, vamos a estar hablando del tema de la crononutrición a la hora que comes afecta a tu salud. Un tema sumamente interesante, así que no se lo pierdan. Además, quiero recordarles que en el apartado de preguntas y respuestas siempre van a poder dejarnos todas sus dudas y el licenciado Fernando Luna lo va a estar contestando al final de su presentación. Y sin más preámbulos, vamos a presentarte. Bienvenido, Fernando, a este seminario web. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Vanessa y Evelis por la invitación. Y bueno, Vamos. muy contento de estar acá. Sí, es un honor para nosotros tenerte. Vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a presentarte como debemos para que la gente sepa a qué te dedicas. Fernando Luna es licenciado en nutrición y profesor de educación física con residencia en la ciudad de La Plata, Argentina. Ejerce como profesor de bachillerato de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Fernando también es codirector del posgrado de nutrición vegetariana y vegana de la UNLP, de la certificación basada en plantas y deporte auspiciada por SAMED, Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, y la Federación Mexicana en Nutrición Deportiva, de la certificación en grasas alimentarias auspiciadas por SAMED, y actualmente está terminando nuestra certificación del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Síganlo en sus redes sociales y hoy nos va a estar hablando de este tema sumamente interesante. Así que esperemos que aprender muchísimo de lo que tienes hoy que presentarnos. Todo Bueno, tuyo, voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas. Ya. gracias Vanessa por la presentación. Bueno, em, ahí se ve, ¿no? Perfectamente. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el tema del que les voy a hablar hoy es la crononutrición, que es un tema que está bastante en boga, que se está estudiando muchísimo, del cual todavía no sabemos, tenemos muchas preguntas por resolver, pero que ya mucha evidencia nos ha entregado un montón de pistas acerca de un montón de cosas que nosotros podemos hacer a partir de cambios en nuestro estilo de vida, que va a hacer que desde el punto de vista de la cronobiología, podamos mejorar un montón de aspectos con nuestra salud y de evitar un montón de problemas asociados a patrones de alimentación erráticos, ¿bien? Y a la cronodisrupción, ¿bien? Entonces, antes de hablar específicamente de crononutrición, me interesa desarrollar algunas cuestiones sobre la cronobiología, que es la ciencia a partir de la cual se desprende la crononutrición, y que es una ciencia bastante nueva. Bien, la cronobiología básicamente es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, específicamente los ritmos que se conocen como ritmos circadianos. Circadianos en latín quiere decir cerca de 24 horas o cerca de un día. Bien, entonces lo que hace la cronobiología es estudiar las oscilaciones en muchas funciones biológicas o fisiológicas, no solo del ser humano, sino de otros organismos vivos, que acontecen dentro de un día de 24 horas. Bien, si analizamos la mayoría de las funciones fisiológicas o biológicas de los organismos vivos, tienen ritmicidad, guardan ritmicidad u oscilación diaria. Es decir, que hay momentos del día donde va a tener una mayor expresión, una función fisiológica específica, en contraposición a otros momentos del día donde esa función se va a deprimir. ¿Bien? En relación a esto, es importante que nosotros conozcamos cómo funcionan estos ritmos circadianos porque, como vamos a ver más adelante, guardan estrecha relación con la salud y con el metabolismo. ¿Bien? Entonces, si tomamos, por ejemplo, la temperatura corporal, ¿bien? O los niveles de insulina, vamos a ver que durante el día solar estos niveles van a estar altos y se van a deprimir hacia la noche. O al contrario, si tomamos, por ejemplo, a la hormona melatonina, bien, vamos a ver que durante el día se encuentra bajita
y entrada la noche, esta hormona empieza a subir para inducir el sueño y que nosotros, si todo funciona como debe funcionar, tengamos sueños y nos vayamos a dormir. ¿Bien? El objetivo principal, ¿bien? De estas oscilaciones, de esta ritmicidad en muchas de nuestras funciones fisiológicas, justamente es anticiparnos a los sucesos que se van a ir desarrollando en el medio ambiente externo. Para eso hemos desarrollado evolutivamente lo que se conocen como relojes biológicos. ¿Bien? Y fíjense, si esta es una ciencia nueva y que está muy en auge, que hace tan solo 4 años el Premio Nobel de Medicina justamente fue para 3 científicos que se desarrollan en el ámbito de la cronobiología. ¿Bien? Hall, Rosbach y Young fueron los primeros en describir estos relojes biológicos, específicamente unos genes que tienen que ver en cómo estos relojes biológicos funcionan a nivel molecular, en una mosquita que es la mosca de la fruta. ¿Bien? A partir de los avances en investigaciones como las de Hall, Rosbach y Young, es que hoy conocemos un poquito más en detalle cómo se organizan nuestros relojes biológicos. ¿Bien? Y esto, para entender lo que vamos a hablar después de crononutrición, es súper importante que lo vayamos comprendiendo. ¿Bien? Nuestro sistema de relojes, ¿bien?, que es la manera que tiene nuestro organismo de ir marcando la ritmicidad de estas funciones fisiológicas que yo le hablaba anteriormente, de marcar los momentos para que una función esté alta y otra esté baja en un momento específico del día, se organizan de la siguiente manera. ¿Bien? El principal de estos relojes se encuentra en el hipotálamo, en un lugar que se conoce como núcleo supraquiasmático. ¿Bien? Y este reloj lo que hace es sincronizarse con el medio ambiente externo a partir de los ciclos de luz y oscuridad. ¿Bien? Nuestra retina tiene un pigmento que se llama melanopsina, ¿bien?, que reacciona con la luz y va mandando esa información a nuestro cerebro para que nuestro cerebro sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Y este marcapaso central lo que hace es ir marcando el ritmo para los distintos órganos y tejidos. ¿Bien? Pero a la vez, y esto es mucho más nuevo, el conocimiento de estos relojes por fuera del núcleo supraquiasmático, que se llaman relojes periféricos, es mucho más reciente. ¿Bien? Hoy sabemos que muchos órganos y tejidos tienen sus propios relojes, ¿bien?, que se conocen como relojes periféricos, y que, a diferencia de este reloj central, que, como les decía, reacciona o se sincroniza con el medio ambiente externo a partir de los ciclos de luz y oscuridad, estos relojes periféricos se sincronizan a partir de otras claves medioambientales, dentro de las cuales se destacan los horarios de las comidas. ¿Bien? Es decir, que pueden sincronizarse con el medio externo a partir del momento en que nosotros realizamos nuestras ingestas. ¿Bien? Y esto es lo que va a ser de suma importancia, ¿bien?, saber cómo estos relojes se sincronizan a partir de los horarios de las ingestas. Bien, va a ser de suma importancia para conocer cómo podemos aprender de estos relojes y aplicarlo en lo que hoy se conoce como crononutrición. Bien. Bueno, entonces, este sistema de relojes biológicos se organiza con un marcapaso central, ¿bien?, que le comentaba está en el hipotálamo, específicamente en el núcleo supraquiasmático, que, como vemos en esta imagen, es como el maestro de orquesta. ¿Bien? Es el que va marcando los ritmos, ¿bien?, para todos los órganos, para todos los tejidos. ¿Bien? Y tenemos, y bueno, y recordar esto que es súper importante, este marcapaso central tiene como principal Seigeberg, que es una palabra que se usa. Esto, hago un paréntesis, la cronobiología tiene a gran parte de sus mayores exponentes en Alemania, ¿bien? Y esta palabra justamente es una palabra alemana que quiere decir dador de tiempo, no tiene una traducción específica al español, pero sería algo así como un sincronizador, ¿bien? Son claves medioambientales que dan claves de tiempo, en este caso al marcapaso central, ¿bien? El principal sincronizador o Seigeberg del reloj central es la luz solar, ¿bien?, que dijimos es el maestro de orquesta, ¿bien?, el que dirige la batuta, y tenemos relojes periféricos, que habíamos dicho están en los órganos y tejidos, ¿bien?, que serían como los intérpretes de este director de orquesta, pero que no responden a la luz y pueden responder a otros sincronizadores como el horario de las ingestas. Entonces, si bien pueden seguir el ritmo
que les va marcando este director de orquesta también tienen la capacidad de marcar su propio ritmo, ¿bien? La idea y lo importante en cronobiología es tratar de mantener todo esta orquesta, digamos, en sincronía, ¿bien? Y para eso no solamente va a ser importante, por ejemplo, para el reloj central, que logremos una buena exposición solar durante el día, sino que la mayor parte de nuestras ingestas se realicen durante el día solar. Si no, el director de orquesta va a estar marcando un ritmo específico, y si nosotros, por ejemplo, realizamos la mayor parte de nuestras ingestas tarde en la noche, estos músicos, que serían los relojes periféricos, van a estar tocando otra música muy diferente a la que está marcando el director de orquesta, ¿bien? Y eso es lo que se conoce como cronodisrupción. Entonces, la idea es que este reloj central se sincronice con el medio ambiente externo, con una buena exposición solar todos los días, sobre todo a las primeras horas del día, ¿bien? Y que la mayor parte de las ingestas se realicen, como les comentaba anteriormente, durante el día solar. De esa manera vamos a lograr no solo una sincronía entre el reloj central y los relojes periféricos, sino entre los relojes biológicos en general con el medio ambiente externo, ¿bien? Ahora bien, si nosotros durante el día tenemos una pobre exposición solar, ¿bien? Pasamos nuestro día trabajando en una oficina, por ejemplo, donde no da la luz, ¿bien? Y no nos preocupamos por tener un poquito de luz solar diariamente. Salteamos, por ejemplo, comidas durante el día y concentramos la ingesta de alimentos durante la noche, bueno, ahí vamos a lograr una desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos, ¿bien? Entre sí, pero también vamos a lograr una desincronización entre los relojes en general con el medio ambiente externo. Esto es lo que se conoce como cronodisrupción, ¿bien? La cronodisrupción entonces es la ruptura de la sincronización entre los relojes central y periférico, pero además la ruptura de la sincronización entre los relojes en general con el medio ambiente externo, ¿bien? Y el problema es que hoy sabemos que cuando no logramos sincronía entre nuestros relojes biológicos y el medio ambiente externo, ¿bien? Aumentamos mucho el riesgo de generar un montón de enfermedades, ¿bien? Obesidad, síndrome metabólico, ciertos tipos de cáncer, ¿bien? Son algunos de los ejemplos que se asocian a la cronodisrupción. ¿Cómo podemos promover cronodisrupción? Primero, durmiendo menos de lo que tenemos recomendado. La cantidad de horas de sueños recomendadas varía de acuerdo a la edad. En adultos es entre 7 y 9 horas, ¿bien? En adolescentes, por ejemplo, es entre 8 y 10 horas. Y hoy sabemos que gran parte de la población mundial no cumple con nuestras recomendaciones. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de datos que surgen del CDC de Estados Unidos, el 60% de los adolescentes, por ejemplo, no llega a cubrir las 8 horas de sueño mínima recomendada para ese grupo etario, ¿bien? La contaminación lumínica nocturna también genera cronodisrupción. Cuando nosotros nos exponemos a la luz de las pantallas, sobre todo al espectro de luz azul que emiten los celulares, las computadoras, los televisores, tarde en la noche, nuestro núcleo supraquiasmático, cuyo principal sincronizador habíamos dicho que es la luz solar, recibe esa señal de este espectro de luz azul de los dispositivos electrónicos como si fuera la luz del día, ¿bien? Entonces, de alguna manera nuestro hipotálamo está pensando que es de día cuando en realidad es de noche, y de esa manera logramos una desincronización entre el reloj central, el marcapaso central, y el medio ambiente externo, ¿bien? La baja exposición solar durante el día, ¿bien? El shift work, que sería todo lo que tiene que ver con trabajos por turnos rotativos y el trabajo nocturno, ¿bien? Porque la persona que trabaja de esta manera va a estar activo en momentos donde el organismo está preparado para descansar y viceversa. Va a descansar en momentos en el cual los relojes biológicos nos van a estar preparando para estar activos, ¿bien? Y eso genera una cronodisrupción importantísima. El jet lag y el jet lag social. El jet lag básicamente es cambiar de zona horaria, pero podemos lograr un efecto similar al cambio de zona horaria cuando, por ejemplo, que es el jet lag social, durante la semana laboral logramos una cantidad inadecuada de horas de descanso, ¿bien? Porque tenemos que entrar temprano al trabajo
o porque tenemos que ir al colegio o a la universidad y no logramos un volumen de horas de sueño adecuadas, y luego el fin de semana compensamos esa falta de sueño que tuvimos durante la semana, bueno, eso se llama jet lag social, esa compensación que se le da en los días no laborales en respuesta al déficit de sueño que venimos acarreando, no es bueno y genera un efecto similar al cambio de zonas horarias, ¿bien? Y eso también es motivo de cronodirrupción. Y por último, un patrón de alimentación errático, que es a lo que nos vamos a abocar a analizar hoy. Cuando tenemos una ingesta muy baja de alimentos durante el día solar, cuando llevamos adelante ingestas en ventanas de alimentación muy amplias, ¿bien? Cuando comemos, realizamos por ejemplo el desayuno muy temprano y la última ingesta del día muy tarde en la noche, eso genera una ventana de ingestas muy grandes, ¿bien? Y cuando sobre todo concentramos mucha cantidad de alimentos tarde en la noche, bueno, eso genera cronodirrupción, ¿bien? Porque como vamos a ver ahora, generamos una desincronización entre los relojes periféricos y el central, pero además porque nuestras funciones fisiológicas que están asociadas a la digestión y al metabolismo de los alimentos y nutrientes son mucho más eficaces durante el día que durante la noche, ¿bien? Y es eso justamente lo que estudia la crononutrición, ¿bien? Pero antes de entrar en lo que refiere a la crononutrición, fíjense los problemas que vamos a generar con la cronoirrupción. A corto plazo, bien, insomnio, falta de concentración, dolor de cabeza, irritación, fatiga, todos cambios que podemos experimentar, por ejemplo, cuando viajamos y cambiamos de zona horaria. En el corto plazo, hasta que nos adaptamos, por lo general aparecen estas cosas. O un día específico que dormí menos de lo que tenía que dormir, bien, y al otro día vamos a notar mucho de estos problemas, bien. El problema es cuando esto se cronifica, bien, cuando se sostienen estas conductas en el tiempo, y ahí, más allá de esta sintomatología más de tipo aguda, aparecen las enfermedades inmunes, bien, porque está muy probado que la cronodisrupción genera depresión de nuestro sistema inmune, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades crónicas no transmisibles, aumenta el riesgo de diabetes 2, síndrome metabólico y obesidad, inflamación crónica y ciertos tipos de cáncer. ¿Bien? Entonces, fíjense si no es importante esto de analizar nuestros estilos de vida y evitar todas aquellas conductas que generen la cronodirrupción. Bien, hoy nos vamos a abocar específicamente a cómo la nutrición y específicamente el horario en el que realizamos las ingestas alimentarias generan cronodirrupción. Bien. Entonces, la crononutrición sería una ciencia también muy nueva, más nueva que la cronobiología, que se desprende de la cronobiología, y que lo que hace es analizar cómo los patrones de ingesta, y esto tiene que ver con la frecuencia de la ingesta, con los horarios de la ingesta y con las ventanas de alimentación, influyen sobre nuestra salud. Bien, es eso específicamente a lo que se aboca a estudiar la crononutrición. ¿Y por qué puede ser importante el horario en que realizamos nuestras ingestas? Por dos grandes motivos. Primero, porque las funciones fisiológicas relacionadas al metabolismo de nutrientes, ¿bien?, guardan un claro patrón circadiano. Vamos a ver ahora que hay momentos del día donde nuestro organismo es mucho más eficaz para metabolizar alimentos, en contraposición a otros momentos del día donde somos mucho menos eficaces para metabolizar alimentos. ¿Bien? Y por otro lado, porque como les había mostrado hoy, los relojes periféricos, sobre todo, tienen como principal sincronizador al horario de las ingestas. Entonces, dependiendo en qué momento del día nosotros realicemos las ingestas, vamos a lograr o mayor robustez circadiana, y esto se da cuando el reloj central y los relojes periféricos están sincronizados entre sí y con el medio ambiente externo, o bien cuando los horarios de las ingestas, por ejemplo, sean tarde en la noche, generemos no solo cronodirrupción por desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos, sino también una cronodirrupción a partir de una desincronización entre los relojes periféricos y el medio ambiente externo. ¿Bien? Entonces, primero vamos a analizar este primer punto. Cómo hay momentos específicos del día donde nuestro metabolismo es mucho más eficaz
para metabolizar, valga la redundancia, los alimentos y sus nutrientes. ¿Bien? Tenemos un metabolismo claramente diurno, es decir, como vamos a ver ahora, hay mucha evidencia actualmente que indica que nuestro organismo es mucho más óptimo para metabolizar alimentos durante el día que durante la noche. ¿Bien? Esto, si bien nuestro organismo, como les comentaba, está diseñado para metabolizar de manera óptima los alimentos más durante el día que durante la noche, actualmente la sociedad moderna ha invertido este patrón de alimentación para el cual hemos evolucionado y estamos salteando alimentos durante el día, ¿bien? Y concentrando una gran cantidad de alimentos durante la noche. Y eso, como les mencionaba anteriormente, genera cronosdisrupción, ¿bien? Pero fíjense muchos puntos que nos demuestran de cómo somos organismos diseñados para metabolizar alimentos mayormente durante el día. ¿Bien? Primero, se ha demostrado que la ingesta matutina da como resultado una supresión tanto aguda como persistente de la grelina. La grelina es una hormona que aumenta mucho el apetito. ¿Bien? Si nosotros realizamos una mayor ingesta de alimentos durante el día, vamos a tener niveles de grelina no solo agudos en el momento que realizamos la ingesta, sino durante el día mucho más bajos. ¿Bien? Y esto obviamente es de suma importancia pensando en disminuir el riesgo, por ejemplo, de obesidad. ¿Bien? La termogénesis de los alimentos, inducida por los alimentos, es decir, la energía que necesitamos para metabolizar alimentos, va a ser mucho más alta durante el día que durante la noche. Es decir, que la respuesta térmica a los alimentos va a ser mucho más alta durante el día, vamos a utilizar muchas más calorías para metabolizar alimentos durante el día que durante la noche. La tasa de vaciado gástrico, fíjense, cae en un 50% durante la noche. ¿Bien? La tolerancia a la glucosa, ya hace más de 30 años, sabemos que la tolerancia a la glucosa es mucho más eficaz en la primera parte del día que durante la noche. Esto se sabe a partir de unos trabajos de Van Cauter, que ahora les voy a mostrar algunos gráficos. Las ingestas matutinas parecen generar una disminución en los niveles de glucosa en sangre en ingestas posteriores. Esto se llama fenómeno de la segunda comida. Cuando nosotros, por ejemplo, desayunamos, ¿bien? Y luego almorzamos, la respuesta postprandial a ese almuerzo va a ser mucho menor cuando realicé el desayuno que cuando no lo realicé, ¿bien? Después también le voy a mostrar un trabajito referido a eso. La insulina tiene un claro patrón circadiano, aumenta la expresión durante el día y se deprime durante la noche. Entonces la ingesta nocturna, ¿bien?, genera una sensibilidad a la insulina alterada. Durante la noche biológica suelen aumentar los niveles de ácidos grasos libres. ¿Esto por qué? Porque evolutivamente nosotros hemos ido preparando nuestro organismo para durante la noche no recibir alimentos, ¿bien? Entonces, históricamente no recibir alimentos durante la noche y sí durante el día, durante la noche lo que hace nuestro organismo es aumentar la expresión, por ejemplo, de una hormona que se llama lipasa hormona sensible. ¿Qué hace esta hormona? Empieza a liberar durante la noche ácidos grasos libres desde nuestro tejido adiposo para que nuestro organismo, los distintos tejidos, los distintos órganos utilicen a las grasas como medio de energía durante la noche, durante los periodos de ayuno. ¿Bien? Entonces, evolutivamente hemos ido preparando nuestro organismo para que sea más eficaz para recibir alimentos durante la noche y durante el día, y para que durante la noche sea más eficaz utilizando las reservas de energía que están mayormente en forma de grasas. ¿Bien? Las sincretinas, que son unas hormonas intestinales, ¿bien?, que tienen dos grandes funciones. Una, son hormonas anorexígenas, es decir, que hacen que disminuya nuestro apetito, y dos, son hormonas que estimulan la secreción de insulina, tienen una mayor síntesis durante el día, ¿bien? Y esto tiene mucha relación con la mayor sensibilidad a la insulina, ¿bien?, que tenemos durante el día, y la sensibilidad a la insulina que se ve deteriorada por la noche, ¿bien? Fíjense esto. Esto es infusión de glucosa constante durante un día, ¿bien? Y fíjense cómo la respuesta glucémica o el área bajo la curva de glucosa es mucho más baja durante el día que durante la noche, ¿bien? Misma cantidad de glucosa infundida,
distinta respuesta postprandial de glucemia, ¿no? de área bajo la curva de glucosa. Lo mismo con la insulina. La insulina es mucho más eficaz durante el día que durante la noche. ¿Bien? Esto se sabe hace más de 30 años. ¿Bien? Fenómeno de la segunda comida, algo que les contaba hoy también. Fíjense, el área bajo la curva de glucosa, ¿bien? Es decir, los niveles de glucosa plasmática, en un almuerzo, en personas que desayunaron, muy bajito, ¿bien? Y en personas que no desayunaron. Fíjense cómo la glucemia, luego de almorzar, es mucho más alta en estas personas que no habían desayunado. ¿Bien? Este es un trabajo muy interesante. Tiene dos partes. Una en la cual se realizó un test de tolerancia a la glucosa. ¿Bien? Se realizó el test a las 8 de la mañana y luego el mismo test a las 8 de la noche. Y fíjense cómo el área bajo la curva de glucosa, ¿bien?, fue mucho más baja cuando el test se realizó a las 8 de la mañana que cuando se realizó a las 8 de la noche. ¿Bien? Y en el mismo estudio, lo que se hizo en una segunda parte es administrar un alimento, una comida, con las mismas características en cuanto a la cantidad de macronutrientes, tenía la misma cantidad de proteínas, grasas e hidrato de carbono, y el alimento era de bajo índice glucémico. Y se administró el mismo alimento a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche y a las 12 de la noche. Fíjense, esto es respuesta glucémica a las 8 y a las 12 de la noche, ¿bien? Una área bajo la curva de glucosa mucho más alta que cuando el mismo alimento se administró a las 8 de la mañana. ¿Bien? Entonces, queda muy a las claras cómo nuestro metabolismo es mucho más eficaz, en este caso, para lo que tiene que ver con la respuesta glucémica en la primera parte del día que entrada a la noche. ¿Bien? Otro estudio que nos sigue mostrando lo mismo. En este estudio que se hizo, se administró en sujetos sanos una dieta de 2.000 calorías, primero con esta distribución. 1.200 calorías en el desayuno, 400 calorías en el almuerzo, 400 en la cena. Esto se hizo tanto con alimentos de alto índice glucémico, que serían los puntitos más claritos, y con alimentos de bajo índice glucémico. ¿Bien? Obviamente, primero lo que se observó es que los alimentos con mayor índice glucémico generaban un área bajo la curva de glucosa mucho más alta. ¿Bien? Pero luego lo que se hizo interesantemente es la misma dieta, 2.000 calorías, ¿bien?, pero se invirtió el desayuno con la cena. Se hizo un desayuno de 400 calorías, un almuerzo igual, 400 calorías, y la cena acá con 1.200 calorías, tanto con alimentos de alto índice glucémico como con alimentos de bajo índice glucémico. Y fíjense cómo el área bajo la curva de glucosa, cuando se concentró la mayor cantidad de ingesta energética en la noche, fue muchísimo más alta. Fíjense esta área bajo la curva versus esta. ¿Bien? Y las calorías fueron las mismas, los alimentos fueron los mismos. ¿Bien? Simplemente se invirtió en qué momento se consumió más caloría del día. ¿Bien? Y la respuesta, tanto glucémica como insulínica, fue mucho más pobre por la noche. ¿Bien? Fíjense el OMA, este es un índice para medir la insulinoresistencia, cuando los alimentos de alto índice glucémico se administraron en mayor cantidad durante la noche. ¿Bien? 24.2. ¿Bien? Una diferencia notable. ¿Bien? Esto nos muestra a las claras que somos animales diurnos. Estamos hechos para metabolizar los alimentos durante el día y somos mucho más eficientes para metabolizar alimentos durante la noche. Bueno, les había comentado hoy que hemos evolucionado para adaptarnos durante las noches a no recibir alimentos, ¿bien? Y que nuestro cuerpo genere respuestas ante esto, ¿bien? Para utilizar de manera más eficiente nuestras reservas energéticas que se encuentran principalmente en forma de grasas, ¿bien? Y les comenté que la lipasa hormonosensible, que es la hormona que se encarga de liberar ácidos grasos libres desde nuestro tejido adiposo para que otros tejidos puedan ir usando ese combustible metabólico, encuentra su mayor expresión durante la noche. Específicamente a las 12 de la noche es cuando se alcanzan los mayores niveles
del lipasa hormonosensible. Entonces podemos pensar que en ese momento de la noche es cuando nuestro organismo más cantidad de grasa desde nuestro tejido adiposo está liberando para que otros tejidos y otros órganos tomen esas grasas y las utilicen como energía. Bien, fíjense lo que se observó en este trabajo. Cuanto mayor fueron las horas de ayuno, mayores fueron los niveles de lipasa hormonosensible alcanzados. ¿Bien? Esto es beneficioso. ¿Bien? Si yo genero mayores niveles de lipasa hormonosensible durante la noche, voy a utilizar más grasa mientras yo estoy descansando. ¿Se entiende? Y cuanto más tarde fue el horario, tanto el almuerzo, en este caso, como en el de la cena, se suprimió los niveles en mayor medida de la lipasa hormonosensible. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que cuanto más cortita sea nuestra ventana de ingesta, ¿bien? Mayores niveles de lipasa hormonosensible voy a tener, y cuanto más amplia sea mi ventana de ingesta, y sobre todo cuanto más concentre las ingestas tarde en la noche, los niveles de lipasa hormonosensible van a estar mucho más deprimidos y no voy a poder beneficiarme de un mayor uso de ácidos grasos mientras yo estoy descansando durante el ayuno. ¿Bien? Esto es típico en el patrón de consumo moderno, que ahora vamos a ver que se caracteriza por grandes ventanas de ingesta. ¿Por qué? Porque desayunamos temprano, porque por lo general la mayoría de las personas trabaja temprano y después de entrar a la noche prendemos Netflix y mientras miramos nuestra serie preferida estamos comiendo algo más, entonces estamos desayunando, por ejemplo, 8 de la mañana y cenando tarde, y encima después, mientras miramos alguna serie o algún contenido o utilizamos las redes sociales, seguimos comiendo algún snack y generamos ventanas de ingesta de alimentos muy grandes, dejando periodos de ayunos muy cortitos. ¿Bien? Y esto, como vemos acá, genera una disminución en los niveles de lipasa hormonosensible y una menor utilización de los ácidos grasos libres. ¿Bien? Bueno, como les había comentado, entonces, vimos funciones fisiológicas como tienen un claro patrón diurno, ¿bien? Y ahora lo que otra de las, digamos, cuestiones importantes a partir de las cuales por qué es importante la hora de la ingesta, era porque los horarios de la ingesta constituyen un sincronizador importante, ¿bien? Sobre todo para los relojes periféricos, ¿bien? Vimos la primera parte, ahora vamos a ver esta segunda parte. Entonces, recapitulando un poco cómo se organizan los relojes biológicos, recordemos que el principal reloj que se encuentra en el hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático, se sincroniza con la luz solar principalmente, y los relojes periféricos, que se encuentran en tejidos y en órganos como el hígado, el corazón, el músculo, el tejido adiposo, que acá no está, pero también sería un ejemplo de un tejido que tiene sus propios relojes periféricos, ¿bien? El sistema digestivo y las células inmunes, ¿bien? Van a sincronizarse con el medio ambiente externo a partir de otros sincronizadores. Y es acá donde entraba el horario de los alimentos, ¿bien? Entonces, la idea es que no pase esto que vemos en pantalla, ¿bien? Que si nosotros realizamos la mayor cantidad de las ingestas durante el día, ¿bien? Vamos a alinear los ritmos que va dictaminando el reloj central en el núcleo supraquiasmático con el ritmo de los relojes periféricos, ¿bien? Acá lo que vemos en pantalla es una clara desincronización entre los ritmos centrales y ritmos periféricos. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, podemos tener una buena exposición solar, podemos estar durmiendo la cantidad de horas necesarias, nuestro ritmo en el reloj central va a ser el adecuado, ¿bien? Pero si concentramos mucha cantidad de alimentos tarde en la noche, ¿bien? Nuestros relojes periféricos van a estar recibiendo una señal errónea, ¿bien? Porque nuestros relojes periféricos, cuando reciben alimentos, de alguna manera van a determinar o pensar, si se quiere, que el medio ambiente externo está de día, ¿se entiende? Entonces vamos a generar una desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos, ¿bien? Por más que nos expongamos al sol, por más que estemos durmiendo lo que tenemos que dormir, ¿bien? Por más que evitemos incluso la exposición a la luz azul durante la noche y a la luz artificial, si realizamos ingestas tardes en la noche vamos a generar cronodisrupción, ¿bien?
porque vamos a generar una desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos. Y esto está probado tanto en animales, como vamos a ver ahora, como en estudios con seres humanos. Fíjense lo que pasa cuando se induce a estos ratoncitos a que coman en momentos para los cuales deberían estar durmiendo. Una salvedad, los ratones, a diferencia de nosotros, son animales nocturnos, ¿bien? Entonces lo ideal o lo natural sería que descansen durante el día, ¿bien? Que sería lo que le pasó al grupo 1 acá, ¿bien? Que estaban inactivos durante el día, y que durante la noche se alimenten. Esto es lo que pasa en cualquier ratón que no es, en el cual no se les modifica sus hábitos, ¿bien? Pero lo que hicieron en este estudio fue, en el grupo 1, dejarlos, serían el grupo control, que continúen con los hábitos naturales de cualquier ratoncito, y al grupo 2 lo que se le hizo es generarle cronodisrupción a partir de inducir a que se alimenten durante el día, ¿bien? Para el cual los ratones están preparados para descansar, no para alimentarse, ¿bien? Y a que descansen durante la noche, ¿bien? Y a pesar de que ambos grupos recibieron la misma cantidad de alimentos en calorías y el mismo tipo de alimentos, lo que se observó es que los ratones a los cuales se generaba cronodisrupción, bien, induciéndolos a que consuman los alimentos durante el día, aumentaron significativamente más de peso, ¿bien? Independientemente de que consumían la misma cantidad de kilocalorías en ambos grupos. Ya pasando a lo que son estudios con seres humanos, este es un estudio, es un subanálisis que se realizó con datos extraídos de el estudio de Adventistas del Séptimo Día, ¿bien? Que es un estudio que para los que estamos en Plan-Based es muy conocido, es una de las cohortes más conocidas en Plan-Based que se lleva adelante en California, ¿bien? Con un grupo de estudios de la Universidad de Loma Linda. Y acá lo que hizo esta investigadora, Ana Kaleova, bien, que es una investigadora que se dedica al Plan-Based y a la crononutrición, fue analizar cómo los patrones de alimentación en cuanto a la frecuencia de alimento y a los momentos de ingesta se asociaban a distintos tipos de índice de masa corporal. Y fíjense qué interesante lo que observó esta investigadora. Primero, cuanto menor fue la frecuencia de ingesta, ¿bien? Menor era el índice de masa corporal, ¿bien? Y esto es algo interesante, porque uno de los mensajes que se suele dar por parte de muchos nutricionistas es este consejo que no tiene mucho sustento científico, que es comer cada 3 horas, ¿bien? Y acá, contrariamente a eso, lo que se observó es que cuando menor fue la frecuencia de ingesta, mejor era el IMC de las personas, ¿bien? Entonces, ojo, hay algunos contextos en los que sí me voy a beneficiar, por ejemplo, en deportistas con un alto requerimiento energético. Ahí quizás sí sea recomendado que el número de ingestas durante el día sea más alto, sobre todo si siguen un patrón de plant-based. ¿Por qué? Porque el plant-based es muy alto en fibra y si hablamos de un deportista con un requerimiento energético muy alto, quizás el concentrar mucha cantidad de alimento en pocas comidas va a hacer que sea difícil cumplir con los requerimientos energéticos altos de este deportista. Pero en lo que refiere a población general, que es lo que se observó acá, no necesariamente un mayor número de ingestas asociado a mejores resultados de salud, específicamente en este caso de IMC, ¿bien? Así que, cuidado, tengamos en cuenta el contexto de cada paciente, ¿bien? De cada persona, y no siempre un mayor número de frecuencia de ingestas de alimento necesariamente se va a traducir en mejores resultados para nuestra composición corporal y para nuestra salud. ¿Qué más observó Ana en este estudio? Que cuanto más grande fue el periodo de ayuno de las personas, bien, fíjense acá dividió el periodo de ayuno entre 7 y 11 horas, entre 12 y 17, y entre 18 y 24, cuanto mayor fue el periodo de ayuno, menor era el índice de masa corporal. Además de eso, observó que en comparación a aquellas personas que realizaban el desayuno con las personas que no realizaban el desayuno, las personas que sí realizaban el desayuno tenían un menor índice de masa corporal. ¿Bien? Y por último, y muy interesante esto,
Dividió a las personas de este análisis según el momento en el cual realizaban la ingesta más copiosa, la comida con más contenido calórico, ¿bien? ¿En qué momento del día la realizaban? Las personas que realizaban en su desayuno la comida con más contenido calórico, la comida más grande, digamos, ¿bien? Eran las que tenían un menor índice de masa corporal, en contraposición a aquellas que realizaban la comida con mayor contenido calórico en la cena, que fueron las que la mayor índice de masa corporal tuvieron. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿cuál sería el patrón de alimentación que observó Ana Kaleova en este estudio más beneficioso o con un mejor IMC? El patrón que tenía un menor número de ingestas, bien, menor frecuencia de ingesta de alimentos durante el día, un ayuno más largo, bien, que realizaban el desayuno, bien, y que realizaban la comida más copiosa justamente en el desayuno. Ese fue el patrón de alimentación que se asoció con un mejor IMC en este estudio. Este es otro estudio americano, donde de nuevo, acá lo que se evaluó, o lo que se observó, mejor dicho, es que las personas que realizan su ingesta calórica más alta en la primera comida del día tuvieron un efecto protector, ¿bien? Disminuyendo el riesgo de obesidad y sobrepeso, en contraposición a aquellas personas que realizan la ingesta calórica más alta del día en la cena, que tuvieron un riesgo aumentado de sobrepeso y obesidad. ¿Bien? Incluso esto está ya probado en niños. Hay evidencia en niños. Este es un estudio que se realizó en España, ¿bien? Donde se evaluó, es un estudio transversal, ¿bien? Se evaluó a casi 400 niños y niñas de 8 a 12 años, ¿bien? Que fueron clasificados como comedores tempranos y comedores tardíos según el horario de la cena. Los comedores tempranos fueron los que cenaban antes de las 9 de la noche y los comedores tardíos después de las 9 de la noche. Y lo que se observó es que el grupo de comedores tardíos tenía más probabilidad de sobrepeso y obesidad, casi el doble de chances, ¿bien? Tenían una mayor circunferencia de cintura y tenían niveles más altos en marcadores de inflamación, específicamente en proteína C reactiva y interleuquina 6. ¿Bien? Incluso hay evidencia de que el horario de las ingestas puede ser beneficioso o perjudicial en personas que se encuentran con alguna intervención que busca la pérdida de peso. Bien, este es un estudio que también se realizó en España por Marta Garaulet, que es una referente en cronobiología y crononutrición. Bien, y lo que se hizo es observar qué pasaba con mujeres que estaban siguiendo un programa de pérdida de peso basado en dieta mediterránea, bien, 420 mujeres, durante 20 semanas, bien, que se dividieron en comedoras tempranas o comedoras tardías según el horario del almuerzo. Bien, las comedoras tempranas eran aquellas que realizaban el almuerzo antes de las 3 de la tarde y las comedoras tardías las que realizaban el almuerzo luego de las 3 de la tarde. Bien, y lo que se observó que si bien ambos grupos tenían una ingesta calórica similar, una distribución de macronutrientes similar, es decir, que comían más o menos la misma cantidad de proteínas, hidratos de carbono y grasa, ¿bien? Que los niveles de hormonas que tienen que ver con la regulación del apetito eran similares entre grupos y que la duración del descanso fue similar entre ambos grupos, la pérdida de peso fue marcadamente mayor en el grupo que realizaba el almuerzo más temprano, ¿bien? Y como vemos acá, el grupo de comedoras tardías, digamos, la que realizaban el almuerzo tarde, se empezaron a mesetar, ¿bien? Más o menos a la semana 15 de tratamiento, ¿bien? La tasa de pérdida de peso fue significativamente más alta en las que tenían el almuerzo más temprano en el día. Bien, y este es un estudio muy interesante, muy conocido en el ámbito de la crononutrición, realizado también en Estados Unidos por Daniela Jakubowicz, ¿bien? Que lo que hizo es un estudio de intervención, se tomó o se reclutó a mujeres con síndrome metabólico y se las dividió en dos grupos. ¿Bien? El grupo 1, o grupo desayuno, recibió 1.400 calorías distribuidas de la siguiente manera: 700 calorías en el desayuno, 500 en el almuerzo, 200 en la cena, y el grupo 2, o grupo cena, ¿bien? Recibió la misma cantidad de kilocalorías, ¿bien?
pero distribuidas de otra manera. 200 en el desayuno, 500 en el almuerzo y 700 en la cena. Es decir, un grupo concentró, por eso grupo desayuno, grupo 1, más calorías en el desayuno, y el grupo 2 o grupo cena concentró más calorías en la cena. ¿Bien? Se hizo este estudio, esta intervención por 3 meses y se evaluó todo lo que tiene que ver con composición corporal e indicadores metabólicos. Y fíjense lo que se observó. Puntitos negros son el grupo de mujeres que concentró más calorías en el desayuno. Fíjense cómo la pérdida de peso fue significativamente mayor y sostenida, ¿bien? A diferencia de aquellas mujeres que concentraban más calorías en la cena, donde empezaron perdiendo peso y después se amesetaron, incluso empezaron a subir, ya terminando el estudio. ¿Bien? En lo que refiere a la pérdida de circunferencia de cintura, también fue mucho más grande la pérdida y más sostenida en el grupo desayuno, que son las barritas negras, ¿bien? Que en el grupo que concentró más calorías en la cena. Fíjense además esto. Esto es baseline, es decir, antes de iniciar la intervención, ¿bien? Área bajo la curva de glucosa, y luego de las 12 semanas de tratamiento. Y fíjense cómo la curva bajo el área de glucosa fue mucho menor en el grupo de desayuno, ¿bien? Luego del tratamiento. Lo mismo con insulina, mucho más baja el área bajo la curva de insulina en el grupo que concentró más calorías en el desayuno. Pero además de eso, se observó que el grupo que concentraba más calorías en el desayuno tuvo niveles mucho más bajos de grelina. Recordemos, la grelina es una hormona con potente efecto orexígeno, es decir, que estimula el apetito. Bueno, el concentrar más calorías en el desayuno provocó menores niveles de esta hormona, ¿bien? Y esto se tradujo en scores de apetitos mucho más bajos, ¿bien? Los puntitos negros, en el grupo que concentró más calorías en el desayuno, y scores de saciedad mucho más altos. ¿Bien? Pero además, otro dato interesante es que, independientemente de que los dos grupos recibieron la misma cantidad de kilocalorías y misma distribución de macronutrientes, el grupo que concentró más calorías en el desayuno promovió una reducción de más del 30% en los niveles de triglicéridos, mientras que el grupo que concentró más calorías en la cena provocó un aumento en los niveles de triglicéridos de 14,6%. Bien, muy, muy interesante este estudio. Bueno, a pesar de todo este conocimiento que nos va entregando la cronobiología y la crononutrición, nuestro patrón de alimentación actual va a contramano de lo que marcan nuestros ritmos biológicos. ¿Bien? Hacemos todo al revés. Tenemos ventanas de alimentación muy grandes, ¿bien? Concentramos muchos alimentos tarde durante la noche y encima de eso dormimos poco, tenemos baja exposición solar durante el día y a la noche nos exponemos a las pantallas, ¿bien? Generando depresión en los niveles de melatonina y que nos sea más difícil después conciliar el sueño. Fíjense respecto a esto, este estudio sobre el patrón de consumo que se realizó, esto es en San Diego, en California, ¿bien? Se evaluó el patrón de consumo de una muestra de personas de San Diego. La mediana, en cuanto a la ventana de la ingesta diaria, era de 14 horas 45 minutos. Es decir, la mitad de las personas analizadas tenían una ventana de ingesta de casi más de 15 horas. ¿Bien? Es decir, durante 15 horas en el día estamos comiendo algo, ¿bien? Y dejamos solamente, en este estudio se observó que solamente se dejaban 9 horas como ventana de ayuno. ¿Bien? Ventanas de ingesta muy grandes. Solo el 9,7% de los sujetos evaluados tenía una ventana de ingesta menor a 12 horas. ¿Bien? Pero además de eso, fíjense esto. Menos del 25% de la ingesta calórica total ocurre antes del mediodía. ¿Bien? Es decir, que el 75% de todo lo que consumían las personas evaluadas acá en San Diego, el 75% de la ingesta se realizaba después del mediodía. ¿Bien? Y además, luego de las 6:30 de la tarde, todos los alimentos que se consumían luego de las 6:30 de la tarde ya excedían el requerimiento calórico, es decir, que eran calorías innecesarias. ¿Bien? No solamente eran calorías innecesarias, sino que con todo lo que vimos iban a generar cronodisrupción. ¿Bien? Interesantemente, en este mismo estudio lo que se hizo es tomar dentro de esta muestra
a las personas que tenían sobrepeso, y simplemente se le propuso lo siguiente: traten de consumir los alimentos que ustedes quieran, pero en una ventana que vaya de 10 a 12 horas. ¿Bien? Hicieron eso. En promedio, las personas que se fueron siguiendo por una aplicación de celular redujeron la ventana de ingesta en 4 horas 30 minutos. ¿Bien? Y sin darle ninguna premisa, ninguna indicación en qué tipo de alimento consumir ni cuánto, simplemente reducir la ventana a menos de 12 horas, eso logró que las personas en 3 semanas de intervención perdieran 3 kilos. ¿Bien? Imagínense si aunamos esto con un patrón de alimentación saludable, ¿bien? Como por ejemplo el plant-based, ¿bien? Con una ventana de ingesta más chiquita, ¿bien? Vamos a tener seguramente resultados increíbles, ¿bien? Este es un estudio, fíjense, es lo que se conoce como una alimentación restringida en tiempo temprana, un Early Time Restricted Feeding, ¿bien? Donde también, de nuevo, no se dio ninguna indicación de qué tipo de alimento ni cuánto consumir, sino simplemente reducir a, en este caso, 6 horas. Esto quizás es una ventana un poco extrema, pero bueno, lo que se observó es que al reducir la ventana de ingesta a 6 horas, las personas disminuían los niveles de insulina postprandial, bien, los niveles de presión arterial, mejoraba la sensibilidad de insulina y la función de las células betas del páncreas, disminuía el estrés oxidativo y caía el apetito por la noche. ¿Bien? Entonces, para ir cerrando, ¿cómo podemos mejorar nuestro patrón de alimentación desde el punto de vista de la cronobiología? Con todo esto que vimos, creo que mucho vamos a ir deduciendo ya qué es lo que podemos hacer para desde la crononutrición mejorar nuestra salud, ¿bien? Pero traté de dejarle esta última plaquita como para ver cómo podemos trasladar toda esta teoría a nuestros cambios en el estilo de vida, ¿no? Primero, estamos diseñados para metabolizar mejor los alimentos durante el día. Les mostré un montón de evidencia al respecto, entonces evitemos realizar ingestas copiosas durante la noche. No digo que omitan la cena, pero traten de que esa última comida no sea una comida muy copiosa, ¿bien? Y que al menos esté alejada unas 2-3 horas del horario de irnos a dormir, ¿bien? Después, concentrar la mayor parte de las ingestas durante el día solar, ¿bien? Como vimos, es mucho más beneficioso desde el punto de vista metabólico si yo realizo mis ingestas más copiosas tanto en el desayuno como en el almuerzo, ¿bien? Si podemos tratar de evitar ventanas de ingestas muy amplias, mayores a 12 horas, ¿bien? Es decir, si yo, por ejemplo, desayuno a las 8 de la mañana, tratar de que, como mucho, terminar de estar cenando a las 8 de la noche. Y ahí ya voy a tener una ventana de ingestas de 12 horas, ¿bien? Si la podemos seguir acortando, mejor, pero al menos empezar con 12 horas, que no es algo difícil. Yo sé que en muchos países, por ahí hay mucha gente que no es de Argentina, tienen una idiosincrasia de cenar más temprano, eso los va a beneficiar. Acá en Argentina somos muy nocturnos y a veces cuesta esto, pero es posible, ¿bien? Yo lo logro con mis pacientes en Argentina que son súper nocturnos. Yo sé que en otros lugares donde se suele cenar más temprano, esto de achicar las ventanas va a ser mucho más factible, ¿bien? Alinear la ventana de alimentación con el día biológico, lo mismo, tratar de comer más durante el día que durante la noche, ¿bien? Lo mismo que la actividad, si pueden realizar actividad física durante el día es mucho mejor, estamos mucho más preparados para realizar actividad física durante el día que durante la noche, ¿bien? Y después tratar de estructurar nuestro patrón de ingesta, ¿bien? Mantener un horario de comida y una frecuencia constante todos los días, ¿bien? Lo ideal es no solamente esto de achicar las ventanas, de evitar las comidas copiosas durante la noche, sino tener horarios fijos para realizar nuestras comidas. Eso genera mucha robustez circadiana, mucha sincronía entre los relojes periféricos, el reloj central y el medio ambiente externo. Y eso se traduce en salud, ¿bien? Por el contrario, si vamos a un patrón de alimentación errático, eso se traduce en muchos problemas para nuestra salud. Aparte, les mostré hoy, y esto ya excede un poquito la crononutrición, pero como para reforzar la idea de cómo evitar la cronodisrupción, vimos que la cronodisrupción, más allá de los patrones de alimentación erráticos, también se puede generar por un montón de otras conductas,
que tienen que ver con nuestro estilo de vida. ¿Bien? ¿Qué medidas de apoyo a la crononutrición podemos buscar tener para generar mayor robustez circadiana y evitar la cronodisrupción? Lograr un volumen de horas de sueño adecuado, según la edad, bien, adultos, lo recomendado es entre 7 y 9 horas. Si son deportistas de alto rendimiento, un poquito más, de 8 a 10 horas. Adolescentes, de 8 a 10 horas también, bien. Exponerse a la luz solar diariamente, bien, preferentemente las primeras horas del día. Eso genera que nuestro núcleo supraquiasmático se sincronice más eficazmente con el medio ambiente externo. Recuerden que nuestro núcleo supraquiasmático, nuestro reloj central, tiene como principal sincronizador la luz solar, bien. Evitar la luz artificial por la noche, porque eso es una señal inadecuada para justamente nuestro núcleo supraquiasmático. Si yo me expongo mucho a la luz artificial durante la noche, nuestro reloj central va a estar recibiendo una señal inadecuada, va a pensar que es de noche, que es de día, perdón, cuando en realidad afuera es de noche. ¿Bien? Entonces, al menos tratar de evitar la exposición a las pantallas hasta 2-3 horas antes de irnos a dormir. Idealmente, no utilizar las pantallas durante la noche, y si no, lo que podemos hacer es activar los modos nocturnos, que no son 100% eficaces, pero algo ayudan en los dispositivos electrónicos. Y si quieren invertir, por ejemplo, en personas que trabajan con la computadora durante la noche, hay unos lentes que se llaman blue blockers, que lo que hacen es bloquear totalmente el espectro de luz azul, ¿bien? Y no generar esta llegada de una señal errónea a nuestro núcleo supraquiasmático. Y por último, evitar el jet lag social. Lo mismo que para los alimentos, para el descanso. Tener una estructura de descanso, ¿bien? No dormir de lunes a viernes cuando trabajo, cuando voy a la facultad, 5 horas, y después el fin de semana dormir 10 horas. No, trata de llegar al volumen adecuado todos los días, y vas a ver que va a llegar un momento que ni siquiera vas a necesitar el despertador, ¿bien? Porque vas a lograr una robustez circadiana tal que tus relojes van a estar tan sincronizados que no vas a necesitar el despertador, y te vas a acostumbrar, y tu cuerpo se va a acostumbrar a todos los días irse a dormir a la misma hora, dormir profundo y levantarte siempre a la misma hora, y con un sueño realmente recomponedor. ¿Bien? Lograr esto, que la orquesta funcione sincrónicamente, ¿bien? Que los músicos, que son los relojes periféricos, sigan al maestro de orquesta, que es nuestro reloj central, ¿bien? Y recordar esto, que nosotros los seres humanos, a diferencia de las ratitas que les mostraba hoy, somos animales diurnos, ¿bien? Tenemos que estar activos durante el día, realizar las ingestas durante el día, y durante la noche dedicarnos a descansar. Eso es sinónimo de salud, ¿bien? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Por ahí hay algunos conceptos que son muy técnicos. Espero que los haya podido explicar bien, y si no, me van preguntando. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. De verdad que los últimos consejos que nos estabas dando sumamente importantes y aplican para toda la familia, desde los más chiquiticos hasta los más grandes, ¿verdad? Porque los niños también, ¿no? Cero aparatos electrónicos antes de 2-3 horas antes de dormir. La Eso es, ingesta también de alimentos es muy importante también considerarlo en los niños, ¿no? el tema de las pantallas en los niños, hoy no era el tema. A mí me gusta estudiar la crononutrición en general, En pero vengo general. de la crononutrición. Pero el tema de las pantallas en los niños y adolescentes es sumamente más importante, porque ellos son mucho más sensibles a esta luz Exacto. azul. Y eso lo que hace es deprimir los niveles de melatonina, ¿bien? Entonces, la supresión de melatonina en niños y en adolescentes ante la exposición a las pantallas de dispositivos electrónicos es mucho más fuerte, ¿bien? Y eso hace Sí. que en Estados Unidos, por ejemplo, esta es una estadística del CDC, más del 60% de los adolescentes no logren cubrir las horas de sueños necesarias. Y eso se asocia también a obesidad, a problemas metabólicos y a enfermedades. Incluso Completamente. es muy interesante. Es muy, muy interesante. Claro, todo este tema ha sido sumamente interesante, tan interesante que tenemos muchas preguntitas para ti. Bueno. Vamos a empezar por aquí. Tenemos bueno, por aquí pregunta, ¿qué pasa con los noctámbulos? ¿Con? Los noctámbulos.
Y eso ya es más para un especialista de sueño. Ahí lo que yo te puedo recomendar, Noctámbulo, es tratar de tomar todo esto, porque si no lo que vas a hacer es acrecentar más el problema, ¿bien? Entonces, primero, todo lo que sean medidas de estilo de vida, todo lo que hablamos hoy. Alinear las ingestas con nuestros relojes centrales y periféricos, de la exposición a la luz solar durante el día, evitar la exposición a las luces artificiales durante la noche, ¿bien? Si ves que con eso no mejora la cuestión, bueno, ahí ir con un especialista de sueño porque puede haber alguna otra cuestión de fondo, ¿no? Exactamente. Por aquí tenemos, licenciado, para que nuestros relojes estén bien sincronizados, ¿hasta qué hora sería aconsejable la ingesta de los alimentos sólidos? ¿Incluye los líquidos? Los líquidos no sería tan relevante, ¿bien? Porque, Ujú. digamos, los relojes, salvo que los líquidos tengan contenido calórico, eso es lo importante. Si son infusiones sin valor calórico, eso no genera estímulos para los relojes biológicos, pero los Ok. relojes periféricos lo que hacen es ir sensando cómo cambian los niveles de glucosa, insulina, y ahí van tomando eso como señal periférica. Lo ideal es 2-3 horas antes del horario de irte a dormir, realizar tu última ingesta del día, ¿bien? Porque eso ya, si no, genera disturbios con la conciliación del sueño. Más allá de todo lo que vimos, de que si comes tarde a la noche generas toda esta cronodisrupción, sobre todo por la desincronización entre los relojes periféricos y el central, ¿no? Ok. Por aquí tenemos, ¿qué pasaría con la gente que es diabética si quisiera realizar un ayuno? En cuanto a la segunda comida, ¿se concentrará el azúcar en sangre? La realidad es que incluso hay un estudio de Ana, que es esta investigadora que ha tomado datos del estudio adventista del séptimo día. Ella tiene un estudio con diabéticos tipo 2 y el achicar la ventana de ingesta incluso logró mejoras en los indicadores metabólicos para estos pacientes. Obviamente, ahí la idea es trabajar con un médico diabetólogo, ¿bien? Y analizar cómo va a ser, dependiendo si es diabético tipo 1, diabético tipo 2, si hay medicación, ¿bien? Pero la evidencia poca que hay al respecto ha mostrado que los ayunos pueden ayudar mucho a mejorar el metabolismo de los glúcidos. Así que puede ser una alternativa o una estrategia valedera para mejorar la situación de estos pacientes, ¿no? Buenísimo. De todas maneras, quiero recordarles que el próximo seminario web lo vamos a dedicar al ayuno. Así que vamos a tener a dos expertos que van a hablar de este tema, así que Bien. podría complementar muchísimo lo que acabas de presentarnos. ¿Qué pasa con los lugares donde no hay luz solar? Hay regiones en las cuales la luz solar está de 3 o 4 horas. Bien, en esos lugares hay algunas intervenciones interesantes. Esta misma luz azul, que durante la noche es un estímulo errático para nuestro ciclo circadiano, en esos lugares la exposición a la luz azul durante el día puede ser una terapia, ¿bien? Para generar robustez circadiana en lugares con pocas horas de luz, ¿bien? Eso se utiliza mucho en el trastorno. Hay un trastorno que tiene que ver con los lugares que geográficamente se encuentran más cercanos a los polos, donde la terapia de luz azul es de ayuda, ¿bien? Esa podría ser una de las opciones, ¿bien? Pero bueno, más allá de eso, por poquito luz solar que tenga el lugar donde estás, trata de estar 15, 20 minutos por día y eso te va a ayudar a sincronizar tus relojes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo viví muchos años en Europa y de verdad salir a caminar un poquito, aprovechar ese rayito de sol durante el día, no importa, aunque esté nubladito, pero esa luz es muy importante lo notas, la diferencia en Sí, tu sí, estado sí, de ánimo, exacto. sí, sí, Lo es que yo muy me refiero a importante. un trastorno, que no me acuerdo el nombre ahora, es algo trastorno, no me acuerdo qué otra palabra, estacional, que Ujú. justamente es esa depresión que se genera en mayor Exacto. frecuencia en los lugares más cercanos a los polos. En ese sentido, la terapia de luz azul es de ayuda. Y bueno, exponernos al sol los cachititos de tiempo que tengamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí está, trastorno Um, afectivo estacional. Ahí alguien lo Mira, escribió. por ahí, Siempre me río totalmente, mucho. sí. Es muy fácil pasar por ese proceso de incluso, como hay tan poca luz en el invierno, uno le da ganas de dormir más durante el día. Entonces, como que hay muchos trastornos también ahí, los Exactamente, ciclos del sueño se alteran muchísimo. exactamente. Sí, sí. ¿Qué recomendaciones darías para una persona que trabaja en turnos, mañana, tarde o noche?
Hay un montón de recomendaciones para las personas que trabajan por turno, ¿bien? Yo lo que te recomiendo es buscar, si no me escribís y yo te lo paso, hay unas guías para el sueño saludable, ¿bien? Española, que tiene un montón de recomendaciones, que son muchas, como para describirlas acá, para los trabajadores por turno, los shift workers, que son muy interesantes. Ese documento es muy útil y tiene muchos consejos que puedes aplicar porque realmente esas personas, hoy sabemos que viven en cronodisrupción continua, ¿bien? Y si Ujú. no toman medidas, lo que se está viendo es que los trabajadores por turnos tienen prevalencia mucho más alta de problemas cardíacos, de obesidad, de síndrome metabólico y de cáncer. De hecho, como ejemplo de esto, fíjense lo grave de la situación. En Dinamarca, a las trabajadoras nocturnas que son diagnosticadas con cáncer de mama, el gobierno las subvenciona. ¿Por qué? Porque es conocida Wow. la relación que hay entre el trabajo por turno rotativo y el trabajo nocturno con el cáncer de mama. ¿Bien? Y la OMS incluso lo considera un carcinógeno de tipo 2A al trabajo por turno. Así que si sos trabajador por turno, escríbanme si quieren, yo les voy a mandar esas guías de sueño saludable para la sociedad española y ahí hay un montón de consejos para poder aplicar y disminuir todo este riesgo de complicaciones asociadas al trabajo por turno. Wow, sería excelente. Si quieres, también nos las puedes hacer llegar a nosotros y lo podemos compartir como recursos Sí, en sí, sí. nuestra página web, porque es sumamente interesante, es algo que Es muy ocurre. interesante Realmente y es muchas muy personas grave. trabajan en turnos y rotativos, ¿no? Que trabajan 2 semanas de noche, 2 semanas de día, en la mañana y van cambiando. Claro, Y sí, imagínense yo esos, lo... Ujú. sí, esos relojes están Y se haciendo. ve un aumento en decadencia anímica, en su salud, obesidad, obviamente, porque hay mucha disrupción, ¿no? De todo, mirá, Vanessa, hay Sí. estudios incluso en microbiota que cuando las personas que trabajan por turnos rotativos pasan de un turno diurno a uno nocturno, Ujú. esa semana solamente que pasan al turno nocturno ya generan alteraciones negativas en su microbiota, disbiosis. Así que fíjate si son años trabajando de esa manera, los problemas que se pueden llegar a generar. Es gravísimo y muy interesante de abordar. Totalmente interesante. Bueno, ya tendremos un tema por ahí entonces Bien. para abordarlo más profundo, Y la porque realmente es cronodisrupción muy es algo, interesante. nosotros en nuestro posgrado damos una clase entera muy larga, porque Ujú. todo esto que yo les fui diciendo muy sintéticamente es para meternos y indagar y después trasladarlo a cambios en nuestro estilo de vida, porque realmente puede ser muy beneficioso o muy perjudicial si no lo tenemos en cuenta, ¿no? No, totalmente interesante. Así que si están más interesados en este tema, también nos pueden escribir y bueno, seguramente el licenciado Fernando pues tiene mucho más que Sí, aportar. podemos hacer otro día algo de cronodisrupción en general y ahondar el resto de las cuestiones que yo hoy me dediqué más que nada a la cuestión crononutrición, pero hay un montón de otras cosas, la luz Mucho, azul, cuánto tenemos que claro, dormir, cómo, qué podemos hacer para mejorar el descanso, todo eso es súper interesante sumamente. y son cambios de estilo de vida, no es que necesitamos de un medicamento ni nada por el estilo, es empezar a querer cambiar y tenemos un montón de beneficios. Completamente de acuerdo. De hecho, tenemos una pregunta. ¿La contaminación acústica nocturna genera cronodisrupción? Sí, Cronodisrupción, muchas gracias. Eso, sí, sí, ya. sí, sí, Ujú. sí. Más de 35 decibeles ya genera un sueño mucho menos profundo. Para eso lo ideal es tratar de dormir en el lugar más acustizado de tu casa. Y bueno, si tenés la posibilidad de acustizar tus ventanas, requiere una inversión económica, a veces es caro, pero el beneficio es muy El alto. Entonces, beneficio. si estás Exacto. en una ciudad muy ruidosa, en el centro de una ciudad, muchas veces es muy necesario para optimizar tu descanso. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Es importante mantener los mismos horarios de ingesta todos los días o mientras sea pequeña la ventana de ingesta no influye que los horarios sean o no fijos? Primero, vamos de mayor a menor. Cuanto más puedas achicar la ingesta, mejor. ¿Bien? Y si dentro de esa ventana que lograste achicar podés mantener una frecuencia estable en tus horarios de ingesta, mejor aún, más robustez circadiana vas a lograr. ¿Bien? Pero si no tenés todo eso muy, digamos, poco trabajado, empezar por lo más grande. Trata de
desviar más ingestas hacia la primera mitad del día, achicar la ventana y después ahí tratar de estructurar más tu alimentación con horarios fijos de ingesta. De a poquito Buenísimo. se va logrando todo. Bueno, mira, la verdad que tenemos varias preguntas con respecto a la guía que nos están ofreciendo acerca de los diferentes turnos. Tenemos otra pregunta con respecto al jet lag y el rendimiento deportivo. ¿Cuánto tiempo demora el cuerpo en asimilarlo para poder regular crononutrición? ¿El qué? ¿Perdón? Con respecto al jet lag y en rendimiento deportivo, ¿cuánto tiempo demora el cuerpo en asimilarlo para poder regular crononutrición? Me No, imagino que no, cuando... sí, sí, varios días, depende de cada persona, pero lo que se está usando mucho ahora, justamente para acelerar ese proceso, es eh, melatonina, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, por ejemplo en tenistas que viven cambiando de zona horaria de una semana a la otra. O sea, ahí muchas veces se utiliza la melatonina para ajustarse más rápido a una zona horaria distinta, ¿bien? Y para sincronizar más rápido tus relojes con esa zona horaria nueva, ¿bien? Hay varias estrategias para eso también. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos algunas otras preguntitas, pero ya no nos queda tiempo. Si quieren comunicarse con el licenciado Fernando, ya les dejamos en el chat las redes sociales, si no lo pueden buscar también en nuestra página web, tenemos su biografía con su red social, le pueden escribir directamente a él, seguramente va a estar complacido de ampliar este conocimiento. Obviamente todo el equipo del Centro de Estudios de Nutrición estamos sumamente agradecidos con tu tiempo Bueno, gracias, Vanessa. y esperamos volverte a tener muy pronto. Muchísimas gracias. Y Y seguramente ahora, es un espacio muy lindo. Y bueno, ahora claro yo que ya sí, te mando ese documento que tiene mucha bajada a la práctica, me parece que le va a servir a todo el mundo. Al que le interesó el tema y quiere cambiar sus hábitos, ahí va a poder tomar un montón, incluso de cosas que yo hoy no mencioné, como cómo acondicionar el dormitorio para conciliar mejor el sueño y promover un sueño más profundo. Hay muchos consejos ahí claro que simples sí. que tienen resultados, la verdad, muy, muy buenos. Así que totalmente aconsejado eso, así que ya Sí, te lo mando ni bien terminemos con la charla. sí, muchísimas gracias. Son hábitos que tenemos que también mejorar. Todas las recomendaciones que nos Sí, ofreció Fernando, esta grabación y todos los recursos van a ser compartidos en los próximos días, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando. Y ahora vamos a comer, vamos a disfrutar, sí, vamos a deleitarnos así sea en la distancia, ¿verdad? sí, sí, sí. Con Laura, Bueno, que muchísimas gracias. Laura, por ahí tenemos a Laura. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí ansiosas por saber qué nos vas a cocinar el día de hoy. Bueno, acá preparé ya de antemano por si las dudas, como en la tele, Wow. tengo estos bocaditos. Sí, muy, muy, muy Bueno, ricos. pero No sé, sí, vamos primero a presentarte para las personas que no te conocen. Vamos a conocer un poquito quién es Laura Paz. Ella es instructora de cocina y codirectora del CENI, Centro Educativo de Nutrición Integral en Argentina. Durante años estuvo buscando una vocación y nunca imaginó que estuviera relacionado con algo que hacía todos los días, cocinar. Al comenzar a diversificar su alimentación, comenzó a preguntarse y a investigar sobre la conexión entre la nutrición, la salud y el impacto ambiental. En el 2014, movilizada por sus ganas de aportar una mirada más consciente a la alimentación, junto al doctor Eugenio Vivani Rossi, fundó CENI. Desde entonces se ha dedicado a impartir cursos y talleres sobre alimentación basada en plantas, compartiendo recetas y técnicas de cocina. Actualmente se encuentra estudiando la carrera de profesional gastronómico en la IAG, así que, bueno, síganla en sus redes sociales y vamos a aprovechar este espacio para ver qué nos vas a cocinar. bueno, gracias Vanessa. Bueno, hola a todos los que andan por ahí. Qué ganas de saber qué los trajo hasta acá. A mí me gusta charlar mucho, me encantaría que en algún momento podamos encontrarnos y compartir esas motivaciones que andan por ahí dando vuelta. Pero bueno, voy a ir al grano hoy, no voy a hablar tanto, aunque creo que un poco sí, y vamos a cocinar. Primero, yo les cuento que estoy a 2 cámaras, no sé si pueden notarlo. Tenemos Laura Bus 1, Laura Bus 2, ¿sí? Acá pueden ver la facha, el cuerpo, y acá pueden ver más las manoplas, ¿sí? La cocina y demás, ¿sí? Así que eso para organizarnos.
Si van teniendo dudas, no se las queden, tráiganlas, las van escribiendo en el chat, ¿sí? Y Vanessa me las va a ir compartiendo, porque yo obviamente no voy a poder leerlas. Así que eso para arrancar, pero no se queden con ninguna duda, o si voy muy rápido, o porque yo me emociono y empiezo y empiezo y empiezo, así que me frenan, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a preparar esto, que pueden verlo en la cámara 2 o en la cámara 1, ¿sí? Esto es una preparación dulce que está hecha en base a porotos. Está hecha en base a porotos, legumbres, frijoles, llámenle como quieran, porque como este encuentro es internacional, ¿sí? Le dicen de muchas formas. Y a mí me encantan estas preparaciones porque nos muestran que con las legumbres podemos llegar a muchos lugares. Y acá está bueno igual tener en cuenta algunas cositas, ¿sí? Porque no es solo, bueno, mezclar porotos con unos dátiles y ya está. No, hay que hacerlo con cuidado y tener a mano algunos datitos, que yo hoy se los voy a comentar. Así que bueno, vamos a ir arrancando con el paso a paso. Eso yo me lo como después, obviamente. Bueno, yo acá tengo unos porotos aduki, ¿sí? Espero que se esté viendo bien, cualquier cosa me dicen. Justo tengo el sol de frente, así que espero que ayude. Estos son porotos aduki. Tengo una taza de porotos aduki cocidos. La receta va a estar subida en la página, así que van a tener bien las cantidades. Yo igual se las voy a ir diciendo ahora, pero quédense tranquilos que la receta va a estar subida en algún lugar. Son porotos aduki cocidos, ¿sí? Esta receta queda muy bien con porotos aduki o con porotos negros. Pueden hacerse con lentejas, con porotos mung, pero estos dos son como los que más van, ¿sí? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta con los porotos? Primero, que los porotos estén bien cocidos, ¿sí? Porque la idea es, con esta preparación, hacer una crema, que se procesen bien. Entonces, si yo los tengo un poco duritos, primero que me van a caer mal, y segundo, que yo voy a estar comiendo algo chocolatoso, o sea, yo voy a estar en modo chocolate y de golpe me encuentro con un pedazo de poroto. Voy a entrar en otro modo. Si me va a sacar de ese lugar soñado, paradisíaco en el que voy a estar. Así que es muy importante que los porotos estén bien cocidos para generar esa crema, ¿sí? Otra cosa importante para tener en cuenta y que esta preparación nos quede súper cremosa es que los porotos, que no nos quedemos con el agua de la cocción, ¿sí? Porque la idea es generar una masa que tenga cuerpo. Si yo le dejo el agua de la cocción, si es que me quedó, me va a quedar como una sopa de chocolate. Y no es la idea. Puede ser una idea igual, pero en este caso no sería. Así que otro punto a tener en cuenta es que no nos quedemos con el agua de la cocción. Otra cosita también a tener cuidado es que no usemos los porotos súper calientes, porque si yo proceso los porotos súper calientes, me va a generar también este efecto líquido, ¿sí? Entonces, si están fríos, buenísimo, y si no, tibiecitos, pero no súper calientes. Así que eso como datito. Otra cosa importante también es el momento en que cocinamos los porotos, ¿sí? O cualquier legumbre. Para que esta preparación sea un 10, estaría buenísimo que esos porotos nosotros los hayamos activado. Primero que estén bien cocidos, ¿sí? Eso sería como, bueno, algo primordial. Y si después podemos haberle hecho a los porotos este proceso de activado, sería genial porque nosotros, la digestión va a ser mucho más sencilla, vamos a gastar menos de gas, porque los porotos se van a cocinar más rápido, y también vamos a asimilar mejor los nutrientes. Así que eso como para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se hace el proceso de activado? Es dejar en remojo, en agua, en abundante agua, esta cantidad de porotos, ¿sí? Se deja más o menos entre 8 y 12 horas. Si ustedes están muy apurados o se olvidaron de activar los porotos, pueden hacerlo en agua hirviendo. Esto yo lo descubrí hace poquito y estoy como loca. En vez de dejarlos en agua fría, calentas agua, ¿sí? Hasta que hierva y se la agregas a los porotos. Y así ese proceso va a agilizarse un poquito más, va a ayudar un poco. Se van a ablandar un poquito más rápido. Así que esas cuestiones para ir teniendo en cuenta con los porotos. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Bien? Creo que bastante bien. De hecho, estábamos agregando en el chat que porotos en algunos otros países serían frijoles, habichuelas, caraotas. Es importante acotarlo. Perfecto, Eso es lo rico de nuestra cultura, ¿no? Yo hasta frijoles llegué, después.
Bien, acá voy a colocar los porotos, yo estos los tenía en la heladera. Cuando cocinamos legumbres, siempre está bueno como, idealmente le hacemos ese proceso de activado y llevan su tiempo en el agua, digamos, mientras lo vamos cocinando, está bueno cocinar en cantidad, ¿sí? Agarrar, no sé, 1 o 2 tazas de la legumbre, activarlas y después cocinarla. Porque las legumbres en la heladera ya cocidas me duran 3 días aproximadamente. Entonces después yo esas legumbres las puedo usar para hacer algo dulce, o las puedo usar para una ensalada, para hacer hamburguesas, o las puedo frizar. Así que está bueno aprovechar, optimizar los tiempos y aprovechar que me voy a activar y que voy a cocinar legumbres, hacerlo en mucha cantidad. Así que eso también está bueno tenerlo presente. Bueno, ¿qué otra cosita para tener en cuenta? Yo voy a hacer una crema de chocolate, una masa de chocolate en base a legumbres, ¿sí? Y acá va a ser muy importante los condimentos que le agregue. Acá voy a usar cacao en polvo, ¿sí? Y este cacao va a ser importante que tenga sabor, porque si yo le agrego, a mí me ha pasado de comprar cacao y que no sabía si era tierra, si era un polvo de color marrón, si era cacao, no, me ha pasado que no me generaba nada, ¿sí? Entonces está bueno siempre oler el cacao y que algo te tiene que generar algo rico, te tiene que dar ganas de comerlo, de meter la nariz, no sé, algo te tiene que pasar, ¿sí? Por lo general, un buen cacao en polvo tiene como gusto a aroma a manteca de cacao, ¿sí? Esa grasa que tiene el cacao que es espectacular. Así que para que la receta no salga rica, y en realidad la mayoría de las recetas, está bueno que el cacao o los condimentos que usemos sean de calidad, ¿sí? Siempre ahí está bueno invertir en los condimentos. Voy a usar 2 cucharadas de este cacao, y acá yo le estoy poniendo segundo. Ahora les voy a contar por qué. Este es un datito también. Son datitos que por ahí suman un poquito, pero suman, pero va. Bien, ¿con qué voy a endulzar esta receta? Con dátiles. No sé si conocen los dátiles, pero si no los conocen, les pido por favor que los conozcan, que los piden como regalo de cumpleaños o de algo, porque son muy ricos. Es una fruta súper, súper dulce, ¿sí? Que se usa mucho para reemplazar el azúcar refinada, ¿sí? El azúcar mascabo, el azúcar blanca, el azúcar integral, como quieran llamarlo. Y se usa mucho en las recetas, queda súper bien. Los dátiles son estos. Acá me preparé, ¿sí? Encontrar de distintos tamaños, ¿sí? Eso tienen distintos nombres, son distintos tipos. Yo siempre les aconsejo si pueden comprar dátiles frescos, ¿sí? Porque van a endulzar mucho más y va a ser menos difícil ablandarlos. Nosotros vamos a tener que ablandarlos estos dátiles. Entonces, si los dátiles están fresquitos, van a estar blanditos. Así que al procesarlos va a ser mucho mejor, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? A mí, yo esto lo aprendí porque me han jodido mucho las dietéticas, entonces ahora puedo comentarlo desde la experiencia, ¿no? Que me imagino que mucha gente acá le debe haber pasado, que te compraste algo y no tenía gusto a nada o estaba húmedo, así que, bueno, nos compartimos los datos. Estos dátiles, ven que tienen un color marrón, no sé si se ve, así me enseñaron que hay que hacer en la tele. Tiene un color como parejo marrón, acá ya empieza a tener como un color más clarito, esto que es un dátil que se está empezando como a secar. Si yo tengo un dátil que está todo clarito, con muchas manchas claritas, me va a servir igual, pero me va a costar más ablandarlo, ¿sí? Así que nada, como para tenerlo en cuenta, si van a una dietética y ven unos así fresquitos, aprovechen, ¿sí? Que son dátiles para usar. Bien, ¿cómo usar los dátiles para esta receta? Especialmente, los van a dejar en remojo en agua caliente, ¿sí? En agua a temperatura mate, como tomamos en Argentina, a 80 grados aproximadamente. Los dejan media hora o hasta que estén blanditos, ¿sí? La idea es que estén blanditos. Si son viejitos, por ahí les lleva un poco más, ¿sí? Por ahí les lleva 1 hora, ¿sí? Pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque con los dátiles, que también los vamos a procesar, es importante que se genere una pasta. Entonces, si yo genero la pasta con los dátiles, me endulza parejo. Si yo me dejo pedazos grandes de dátiles, voy a tener un bocadito con mucho azúcar y otro bocadito con poca. Y yo te mato si me dejas un bocadito con poca azúcar. Así que no, está bueno eso de endulzar parejo, ¿sí? Así que voy a agregar estos dátiles, y ven que estos dátiles caen arriba del cacao, y esto lo hago para que
el cacao después se pueda mezclar bien. Si yo el cacao lo pongo último, se me empieza como a volar. Por lo general lo agregamos último y el cacao como que se pierde, ¿sí? Al estar en polvo. Entonces le agrego al cacao algo con peso arriba para poder mixear y que se integre mucho más fácil y no desperdiciar que me queda ahí en los bordes. Datitos. Bien, voy a usar una pizca de sal. ¿Para qué esto? Para realzar sabores. Cuenta la leyenda que a todo lo dulce hay que agregar una pizca de sal y a todo lo salado hay que agregar una pizca de dulce. Pruébenlo, después me cuentan, yo lo hago. Sobre todo lo dulce, igual porque soy súper dulcera. Acá es una pizca, es un pellizco, ojo con esto, no agreguen por demás, ¿sí? Bien, entonces repasando, acá tengo una taza de porotos aduki cocidos, ¿sí? Que están fríos y que no tienen el líquido de la cocción. Le agregué 2 cucharadas de cacao en polvo, un cacao que me genere cosas. Le agregué una taza de dátiles que rehidraté y que también, esto me olvidé de decirles, le saqué el carozo. Los dátiles pueden comprarlos con o sin carozo. Si ustedes los compran con carozo, presten mucha atención a sacárselo, porque el carozo es súper, súper duro y es muy probable que si se lo dejan, se les rompa la maquinaria con la que los están procesando. Así que ojo al piojo con eso, ¿sí? A mí se me ha llevado alguna que otra mini pimer. Descarozar dátiles para mí son esas actividades que tenés que hacer, solamente hacer eso, monotarea. Solamente estoy descarozando dátiles, porque se te fue uno y fuiste. Así que, ojo. Bueno, entonces, y le puse la pizca de sal también, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Ah, le voy a agregar vainilla. Vieron que el chocolate y la vainilla como que recontra va. Bien. Eso lo voy a reservar. Por otro lado, tenemos aquí unas avellanas. Esto es una taza de avellanas. Puedo usar otro fruto seco, ¿sí? Puedo usar almendras, puedo usar nueces, puedo usar girasol, también puedo usar maní, ¿sí? Fíjense que tienen a mano qué les gusta. Para mí la avellana y el chocolate es una combinación deliciosa y perfecta, así que me aproveché y usé estas avellanas. ¿Qué hacer con el fruto seco o en este caso las avellanas? Sobre todo las avellanas. Está bueno tostarlas antes. ¿Por qué? Para resaltar más el sabor, ¿sí? Y que también los aceites estén como más saliditos para afuera, que es más fácil sacarlos, ¿sí? Porque a estas avellanas después las vamos a moler. Entonces yo voy a tener el sabor del chocolate, voy a tener el dulzor de los dátiles y voy a tener también ese sabor de la avellana tostada. Imagínense lo que queda esto. Una delicia. Yo las avellanas no sé si ven, pero veo que se me han pelado casi solitas, ¿sí? Porque al tostar las avellanas, la pielcita, acá hay algunas que les quedó, ¿sí? La pielcita se sale más fácil. Entonces, está bueno, yo aproveché y se las saqué, se las froté un poquito con una servilletita de papel, froté y salió, ¿sí? Eso es porque la pielcita después me queda suelta en la trufa, no pasa nada, no pasa nada si no la tuestan, no pasa nada si les dejan la pielcita, pero yo para que quede más prolijo. Aparte también les cuento que esa pielcita, estos son datos que también yo no lo he escuchado, es una primicia, pero esa pielcita después queda en los dientes. A mí me pasa, yo he comido mucho avellana tostada y te queda. Entonces queda como más prolijo. Hay que pensar en todo. Ojo con esos datos. Bueno, entonces tostamos las avellanas. Primero para resaltar el sabor. Y segundo también, a veces nos pasa que, como les decía hoy, podemos comprar frutos secos y que estén súper húmedos, que viste que a veces vas a la dietética y te vendieron esa bolsa de nueces que, ¡ay, Dios!, que es una goma. Así que al tostarlas un poquito, vamos a estar ayudando a que recobre un poco de sabor, ¿sí? Las salvamos. Es también como un datito para tener en cuenta. Ojo cuando los tuesten, porque se pueden tostar muy rápido, depende de donde lo pongan, siempre fuego bajito, y siempre también estén encima de esa cocción, porque la verdad que se hace muy rápido, ¿sí? Así que ojo, cuando ya ven que cambia un poquito el color, y cuando sienten el olor a quemado, no, cuando cambia un poquito el color, ahí ya está,
ya se tostó, listo, no le den más, ¿sí? Castaña de cajú también quedaría súper, súper bien. Bueno, estas avellanas tostadas las voy a procesar. Yo voy a usar este aparato de la Mini Pimer, que lo amo, nunca me abandones por favor. Es una mini procesadorita, que la verdad que está genial, porque podés moler súper bien. Esto también tranquilamente podrían hacerlo con un cuchillo, ¿sí? Como esto va a gusto de cada uno. Yo me voy a separar un poquito para usarlo como rebozador de estos bocaditos o de unas trufas. Yo voy a hacer unas trufas ahora. Y la otra parte lo voy a agregar acá. Esto también podría no molerlo y agregarle los pedacitos de avellanas así como están, entonces cuando muerdo me quedan un tropezón. Yo lo que voy a buscar es que la trufa me quede una crema por dentro y afuera que queden los pedacitos de avellana, que queda espectacular, como un contraste. Delicioso. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a mixear. Podría mixearlo, podría usar una buena licuadora si tienen, ¿sí? Procesadora no les recomiendo porque la idea es que, como les decía hoy, los dátiles y los porotos se rompan bien. Así que vamos a asegurarnos de eso. Acá hay que tener paciencia. Y si ven necesario que les cuesta procesar, le agregan un poquito, una cucharadita de agua, puede ser una cucharadita de café, puede ser una cucharadita de un licor, no, puede ser, bueno, lo que quieran, pero una cucharadita de un líquido, ¿sí? Ojo cuando le empezamos a agregar líquido, porque se nos puede ir a otro lado, así que ojota. Vieron que el cacao se me mezcló súper bien. Yo estoy orgullosa con ese descubrimiento que hice. Fernando les habla de otros hallazgos de la crononutrición. Bueno, yo les hablo de dónde poner el cacao cuando mixean una receta. ¿Cómo leí a ese chico? ¿Ustedes vieron? ¿Cómo hace para leer tanto? Me intrigan esas cabezas. Bien, ya casi lo tengo. Acá acuérdense, no me quiero encontrar con ningún pedazo de poroto. Bueno, creo que ya está. Imagínense que acá las avellanas estaban tostadas, o sea, con el sabor así saliéndose de ellas, se procesaron con dátiles, con cacao, con vainilla, y hay unas legumbres que hacen como base. Espectacular, espectacular. Esta receta también, yo la hago así más firme, ven cómo queda, pero ustedes, si quieren, pueden hacer como una tipo mousse o crema para poner en vasitos, y le pueden agregar más líquido, ¿sí? Para hacerlo un poco más liviana. Con unos frutos rojos. Bueno, la combinación, Laura, de las avellanas y el cacao es mágico, en mi gusto Sí. personal. Sí. ¿Sí? Ay, qué rico. Bien.
pasamos esto a un bowl, así trabajamos bien. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar de que la receta, como yo la mixé, se me ablande un poquito. Entonces yo ahora quiero darle forma de algo, forma de barrita, forma de bocadito, forma de trufa, y le falte un poco de, como de cuerpo, ¿sí? Entonces lo ideal ahora sería a esto llevarlo a la heladera, ¿sí? Unos 10 minutos, 15, 20, ¿sí? Hasta que tome un poquito más de cuerpo. Pero eso es por el calor que recibió. No se asusten. No se asusten. Mientras nos hacen una preguntita por aquí, Laura, ¿qué otra opción habría para endulzar que sea natural y saludable? ¿Podrían hacer uvas pasas en vez de Sí, dátiles? sí. Pueden ser uvas, pueden ser, bueno, pasas de uvas, ciruelas. Está bueno que sea un fruto deshidratado, porque por ahí una fruta fresca, como la banana, va a generar como más líquido, más Humedad. humedad. Exacto. Claro, pero por ahí para una copa estaría bueno. Sí, 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 puede ser. Sí, sí. Además, la avellana también suma, bueno, en este caso la avellana, la almendra, suman cierto dulzor, así que también como que tenemos como muchos lugares donde sacar ese dulce. Pero sí, igual una fuente así como de fruta estaría bueno para que esté bien, bien dulce y rico. Bien. Bueno, yo vieron que les mostré estos bocaditos que es como muy fino, muy paquete. Estoy orgullosa de esto. Por favor, lo que voy a cenar hoy, lo que voy a... No, 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 lo voy a comer ahora, de día lo voy a comer. Mejor de día, mejor de día. No, vamos a contradecir a Fernando Luna. Bueno, yo para hacer esto, les cuento cómo hice. Utilicé un molde, ¿sí? Esto es un molde de silicona. Tiene que ser rosa sí o sí, porque si no, no les va a salir. Utilicé un molde de silicona, puse un papel manteca o papel vegetal, ¿sí? Para poder levantar más fácil la receta. Y lo que hice fue coloqué esta masa de chocolate y avellanas acá, le di formita y arriba puse estas avellanas, ¿sí? Las avellanas que me quedaron. Y eso lo llevé a la heladera. Después lo corté y lo serví, ¿sí? Eso puede ser una opción. Puede estar así o puede ir frisado. Frisado va a estar como obviamente más durito, pero como tiene el fruto seco va a hacer que no se congele tanto, ¿sí? Eso sería una opción. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer las bolitas, unas trufas salvadoras. Ah, esto lo voy a poner acá. Yo me tenía todo preparado porque no sabía cuánto tiempo íbamos a tener. Yo sé que se copan con el Fernando Luna, yo lo conozco. Bueno, miren, esta preparación le falta un poquito de frío, por eso se me va a pegotear un poco, pero le puedo dar una forma de bola o de nave espacial. Pero bueno, yo lo que les recomiendo es que lo lleven un ratitito a la heladera. Con 10 minutos ya la tienen, ¿sí? Y esto, ¿se ve? Lo rebosan por las avellanas que nos reservamos. Y esperen que me lavo las manos. Y tenemos este bocado. Wow, qué delicioso. Eso es lo que nos falta. Por Zoom no se puede probar. Además, me Bueno, parece una excelente opción, Laura, para aquellas personas que tienen un poquito de resistencia con las legumbres. Los niños, sí, incluso, un perfecto snack para ellos. Así que sumamente interesante. Además, el azúcar del dátil y las propiedades del dátil también son muy importantes. De sí, todos los sí. componentes que usaste. Por eso yo insisto en que está bueno que se procesen bien las legumbres, así no se notan, porque vos estás comiendo una trufa. Exacto, Entonces es fundamental eso. exacto. Y además también el que las legumbres estén procesadas hace que la digestión sea más sencilla. Así que también es como un detalle. Sí, la verdad que es genial. Bueno, entre trufa y trufa, les recomiendo que se humedezcan un poquito las manos, así no se les pegotea tanto, ¿sí?
Solo húmedas, que no estén ultra mojadas. ¡Tarán! Por aquí nos escriben, qué delicia. Sí, muy. Bueno, la receta la vamos a estar compartiendo, así que en muy pocos días vamos a estar enviándolas por nuestro boletín informativo, así que... Buenísimo. Yo también les mandé una receta, que la van a ver en algún momento, que en vez de usar porotos negros, usé unos porotos alubia, unos porotos blancos, endulcé con pasas de uva y usé almendras, por ejemplo. Es como otra opción, ¿sí? Con legumbres podemos hacer muchas cosas. Y podemos hacer barritas, podemos hacer bocaditos, podemos hacer trufas, podemos hacer copas para combinar con frutas. Cuando ya están listas, ¿se refrigeran? ¿Se colocan en la nevera? Estas van en la nevera o heladera en Argentina. Exacto. Hasta 3 días se conservan súper bien en la heladera. Las pueden frizar también. Esto es como un consejo, las frizás y vas comiéndolas de a poquito. Esto también sería como un datito para tener ahí. Y así, sí. Así no requieren mucho más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esa receta. Ya se me hizo agua la boca, ya quiero probarla. Me encanta la opción de utilizar porotos o frijoles negros caraotas en mi país para esta receta dulce y muy nutritiva. De verdad, muchísimas gracias por regalarnos esta opción. Y bueno, no sé si Fernando está por ahí, pero ya no tenemos preguntas por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, básicamente dándote las gracias por la deliciosa receta. Así que bueno, Fernando y Laura desde Argentina, muchísimas gracias por este seminario web tan enriquecedor y bueno, esperamos volverlos a tener próximamente en algún otro seminario para nuestro centro y para nuestra audiencia. Cualquier pregunta pueden dirigírselas directamente a Laura y a Fernando a través de sus redes sociales. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, un placer, hermoso escucharte. Si cocinan, manden fotos, por favor. Oh, sí, taguen a Laura Bus. ¿Cuál es tu Instagram? Dilo por aquí rapidito para ver qué. Laura Bus con 3 S. Laura Bus, Belarga Bus, 3 S. 3 S. Sí. Sí, y si no comen de noche, también pueden etiquetarlo a Fernando. Claro. Para que Fernando les eche el regaño. Voy a estar analizando la luz que tienen las preparaciones que le mandan a Laura. Esto podría ser un estudio, esto podríamos hacer un experimento. Así que pueden etiquetar a Fernando, a Laura y al centro y entonces ahí vamos a hacer un nuevo experimento. Muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Gracias. Hasta luego. Saludos. Chao, chao.